Hola, mi nombre es César Figueroa y estás en Barista Nómada. En este episodio te vamos a hablar un poco sobre el ratio. ¿Qué es el ratio? ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué voy a hacer yo con eso para preparar café? Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el ratio de una prensa francesa. El ratio es una fórmula, una receta, un margen, una base que podemos utilizar para crear nuestro café. Es una receta base. La puedes modificar, puedes jugar con ella, pero es importante que siempre tengas una base de la cual partir para que tú crees en base a ella. En este caso, con la prensa francesa utilizamos una fórmula muy básica que sería 1 por 15. ¿Qué significa eso? Significa que por cada gramo de café, por cada 1 gramo de café, utilizamos 15 mililitros de agua. Recuerda que el agua también la puedes medir. El agua puedes medirla en gramos y 15 gramos de agua son 15 mililitros de agua. Entonces, por lo menos, yo hice una receta de 40 gramos de café que lo multipliqué por 15 y eso me da a mí a entender que necesito 600 mililitros de agua para preparar mi café en base a una receta, en base a ese ratio de 1 por 15. Con esta fórmula yo obtengo un resultado. Ahora, ¿qué pasa? Claramente yo voy a tener una taza con unos matices. El grano que utilizo para la prensa francesa, la molienda es gruesa. Casi siempre la prensa francesa se tiene una bebida clara, una bebida suave. Entonces, si yo desearía, después de que ya preparé mi primera fórmula, y dije, ok, me gusta un poco más denso el café y quiero ver qué otros matices puedo obtener gracias a este rato. Entonces, podría cambiar la fórmula, podría utilizar, en vez de 1 por 15, podría utilizarlo 1 por 13. Y dirás, pero, ok, ¿y qué hago con eso? ¿Qué obtendría con eso? Claramente, al ser menos cantidad de agua por cada gramo de café, obtendrías una bebida más densa, más concentrada. Claramente nunca igual a un espresso, pero sí podrías conseguir quizás otro matiz de ese grano con el que estás creando experimentos y recetas. Como también, si a lo mejor no le agregas 15 mililitros, sino que le agregas 16 por cada 1 gramo de café, por ende vas a diluir un poco más el grano y quizás puedas extraer en esa fórmula un sabor más frutal, un aroma más floral. Todo es posible, todo va a depender del grano con el que trabajes. Recuerda que el grano es un producto orgánico, por ende existen cantidad de variables siempre. Incluso un mismo grano que siempre trabajes con él, puedes obtener diferentes matices en algún momento porque es un producto orgánico, porque a lo mejor el proceso por el que pasó por el secado, el nivel de tostado, por muchos factores puede influir, pero algo que te va a ayudar mucho a sentar una base y de ahí poder transformar es el 1 por 15. Es un ejemplo que te doy, que es normalmente el que utilizo para una prensa francesa, pero no es modificable, no es que es inamovible. Por cada 1 gramo de café utilizo 15 mililitros de agua. Es decir, puedes medir cuánto mide tu prensa francesa o cuánta taza necesitas, puedes utilizar el agua, medir el agua de la taza o el agua total de la prensa francesa y ahí puedes calcular la capacidad que puedes utilizar. Pero por ejemplo, yo utilicé 40 gramos de café molido, recién molido, y lo multiplico por 15, que es la cantidad que necesito de agua por cada gramo. Eso me da unos 600 mililitros de café. Es lo que voy a obtener. Voy a obtener aproximadamente café como para unas 2 tazas. De esta forma, de esta manera, puedes tener una base para poder crear cualquier cantidad de recetas y variables. Recuerda que vas a obtener diferentes matices. Primero, si utilizas diferentes granos, ya por ahí vas a obtener sabores diferentes de diferentes granos que utilices, que puedas conseguir en tu ciudad o que puedas importar, que puedas traer de otros lugares. Aparte de eso, con la fórmula,
modificando esta base de la cantidad de agua que le agregues, también vas a obtener otros matices, otros sabores, otros aromas. Así que esto es el ratio para una prensa francesa, que no es lo mismo para una máquina de espresso, tampoco es lo mismo para una moka o greca italiana, que eso hablaremos claramente más adelante. Pero al principio vamos a hablar sobre la prensa francesa, que es un método casero, un método que normalmente en una casa lo puedes preparar sin ningún problema y que puedes experimentar, que puedes hacer cantidad de cosas con tus amigos. Y así que atrévete a experimentar, atrévete a crear con el café que obtienes en tu casa, tu café favorito. A lo mejor obtienes otros sabores de tu café favorito y se convierte más aún en más favorito, o encuentras otro grano que cumple más esa expectativa que deseas. Recuerda que puedes obtener aromas florales, sabores frutales. Todo va a depender del grano que utilices, los niveles de tostado, la procedencia de ese grano y la molienda. Así que esto es Barista Nómada, que te va a acompañar en todo este hermoso mundo y camino del café en tu casa, en tu trabajo, en tu cafetería. Así que disfruta siempre de una buena taza de café.